Welcome back. My name is Adrià Solà Pastor. I am passionate about entrepreneurship and I'm currently triple majoring in political sciences, law and philosophy at the Parisian University of La Sorbonne and at Columbia University in the city of New York. Nel video di oggi vorrei condividere con voi la mia strategia segreta per imparare e padroneggiare le lingue straniere in modo rapido ed efficace. Aquest vídeo introdueix una nova sèrie de vídeos que tractarà sobre l'aprenentatge de llengües, on m'agradaria abordar varis aspectes sobre aquest procés, tècniques, hàbits, psicologia, incloent mites sobre l'aprenentatge de llengües. Dans cette vidéo, plus précisément, j'aimerais bien vous présenter une stratégie peu traditionnelle, peu orthodoxe, c'est-à-dire complètement différente de celle qui vous a été présentée dans les institutions académiques ou à l'école. Nonobstant, extrêmement efficace si l'on veut faire de l'apprentissage de langue un processus durable et surtout efficace à long terme. Esta estrategia me ha permitido estudiar en las mejores universidades del mundo, clasificarme como uno de los mejores estudiantes de estas universidades, dar discursos en instituciones públicas, poder participar en debates sobre política o seguridad internacional, relaciones internacionales por todo el mundo en distintas lenguas, aprender el francés en solo 4 meses, ser considerado como uno de los mejores oradores francófonos después de pronunciar más de 40 minutos de discursos, algunos de ellos en el famoso Panteón de París, todos ellos sin soporte escrito o ningún tipo de papel. Confío de todo corazón que vosotros también podréis beneficiaros de las grandes ventajas que el aprendizaje de lenguas nos ofrece, nos propone. Si seguís al pie de la letra mis consejos, esta estrategia poco ortodoxa pero muy eficaz, os aseguro que podéis llegar a obtener los mismos resultados. Como todo lo que está relacionado con el ámbito escolar y el sistema educativo tradicional, el aprendizaje de lenguas se nos ha presentado como una tarea aburrida, repetitiva y ardua. No solo nos pasamos horas y horas repitiendo en voz alta palabras absurdas. O estudiando gramática hasta el punto que el único verbo que aprendemos a conjugar es el de soñar. Y nos encontramos con profesores que enfatizan con absolutamente todo, menos con lo más importante dentro de este proceso de aprendizaje de lenguas, que es la práctica. Dicho de otra manera, mi estrategia secreta os invita a alejaros de las 4 paredes de cualquier escuela o academia. Evitar la memorización ineficaz de conjugaciones verbales o reglas gramaticales. Y quemar ahora mismo cualquier tipo de libro sobre gramática o aprendizaje de lenguas que tengáis. Es decir, alejaros de la teoría a toda costa. Si queremos aprender y dominar una lengua es porque muchos de nosotros no podemos resistir de resolver esa increíble frustración que sentimos cada vez que queremos comunicarnos, pero no podemos, con nuestros homólogos que provienen de otros países. No obstante, si el aprendizaje de lengua se considera tan tedioso y aburrido, es porque nos han enseñado que aprender una lengua es sentarse delante de un libro y repetir como un simio conjugaciones verbales sin sentido. Después nos encontramos con una situación real y no podemos pronunciar nada de lo que hemos aprendido. No vemos progreso, nos desmotivamos y abandonamos el aprendizaje. Y el secreto está en, primero, personalizar tu aprendizaje, este proceso de aprendizaje. Segundo, aplicar la teoría de forma inmediata desde el momento cero. Y tercero, hacer este proceso a tu gusto, es decir, buscar la diversión. Y mi método secreto empieza con... Seguramente estarás pensando, oye Adrià, ¿estás tarado? ¿Te has vuelto loco? No he empezado ni a practicar ni a aprender lo que son los artículos, el masculino y el femenino, y ya me estás diciendo que me inscriba, que programe una fecha de examen. Sí, señoras y señores, este es el primer paso de mi método poco ortodoxo. El principal problema que encontramos con el aprendizaje de lenguas es que no nos comprometemos a aprender lenguas de forma profunda y seria en un periodo de tiempo limitado.
La ley de Parkinson nos indica que la realización de una tarea se expandirá tanto como tiempo tengamos disponible o como tiempo le destinemos. Programando una fecha de examen, nosotros nos comprometemos públicamente a llegar, cueste lo que cueste, a un nivel lingüístico deseado en un periodo de tiempo limitado. Y yo soy el primero en aplicar cada vez este paso. Y la primera vez que me pasó fue cuando tuve que aprender el francés en 4 meses. Era una cuestión de vida o muerte. O me sacaba el C1 en 4 meses empezando desde cero, o no podía entrar en la universidad y tenía que invertir otro año sabático haciendo yo qué sé qué. No sé dónde estaría yo ahora mismo si no hubiera sido por esa primera inversión, ese principal esfuerzo de quitarme ese título C1 en esos 4 meses. Y el siguiente paso es... Nos tocará reunirnos con un nativo o alguien que domine la lengua al 100%. Pero Adrià, ¿estás loco otra vez? ¿Estás tarado? ¿Qué te pasa? ¿Cómo quieres que nos encontremos con un nativo si no hemos empezado aún a estudiar la lengua? Sí, señores, esta es la clave, el secreto de mi técnica única, de mi método poco ortodoxo. Pero antes de todo, me gustaría deciros que ahora no tenéis excusas. Gracias a la tecnología tenemos la gran suerte de poder comunicarnos con profesores o nativos a través de Internet. No hay excusa para no aprender lenguas. Cuando yo me preparaba para entrar a Columbia University, preparaba mi candidatura y me requerían un proficiency y un 110 sobre 120 en el TOEFL, yo decidí, para mejorar mi pronunciación, tomar clases con nativos en Cambly. Cambly es una plataforma increíble para aprender inglés con tutores nativos que están especializados en los temas de interés. También durante el proceso puedes hacer amigos e incluso aprender muchísimas cosas sobre las culturas de otros países. Es increíble y a mí me dio excelentes resultados. Y ya que la iba a recomendar, Cambly ofrece una super promoción de regreso a clases para mi comunidad y todos mis suscriptores que quieran aprender o dominar el inglés para obtener los mismos resultados que yo. Los chicos de Cambly ofrecen a esta comunidad un 30% por su plan semestral, oportunidad única que no estaba antes cuando yo me inscribí, y un 50%, mitad de precio, en su plan anual. Y como los chicos de Cambly son increíbles y nos tratan tan bien en esta comunidad, nos ofrecen con este código que obtendréis aquí y en la descripción una clase gratis para empezar con un nativo. No me diréis que es increíble, de verdad. Ojalá yo hubiera podido tener la misma oportunidad hace 2 años cuando preparaba mi admisión en Columbia University. Así que sobre todo, si queréis obtener los mismos resultados que yo, no dudéis en ir a visitar el link en la descripción y ver Cambly, probar qué tal esa primera clase, ya veréis que no os va a decepcionar para nada. Y entonces, ¿para qué queremos una primera clase con un nativo? La clave de esta estrategia se basa en comprender que el 85% de una lengua se basa en unas 800 palabras esenciales. Solo controlando esas 800 palabras, tú puedes hablar la lengua. Por ejemplo, los ingleses, muy conscientes de ello, en la época de la colonización y el imperialismo, lo que decidieron hacer es redactar un manuscrito llamado The General Basic English Dictionary, compuesto con las 850 palabras en inglés más comunes que servirían para difundir la lengua inglesa por todo el mundo. Entonces lo ideal sería encontrarse con un nativo que hable la misma lengua que nosotros queremos aprender, que la domine y que hable también nuestra lengua, es decir, que sea bilingüe. Y lo que vamos a hacer es comenzar una discusión sobre temas banales, tópicos, temas que hablamos en el día a día, como por ejemplo sobre el tiempo, el hogar, nuestras rutinas, hobbies, comidas y demás. Nosotros le hablaremos en nuestra lengua y él nos responderá con la lengua que nosotros queremos aprender, también ayudándonos a traducir, evidentemente. ¿Y por qué eso?
porque lo que vamos a hacer es grabar la conversación y una vez estemos en casa, anotaremos las palabras más básicas de esa conversación en una hoja. Todas esas palabras las añadiremos a las 800, 600 o 700 palabras que habremos encontrado en Internet como las principales, las más utilizadas sobre la lengua que queremos aprender. Incluso en esa lista podemos escribir patterns of speech, es decir, estructuras de frases muy comunes a la hora de poner en práctica esa lengua. La ventaja de esto es que no solo tendremos una lista con estructuras de frases y palabras que serán las más básicas y las más utilizadas en la lengua que quieres aprender, también tendremos una especie de contexto aportado por la conversación que habremos grabado con el nativo y además podremos identificar con esas respuestas del nativo el slang. Por eso es tan importante que os suscribáis en Cambly, porque nos regalan esta primera clase y vosotros podéis hablar con un nativo y apuntaros toda esta lista de palabras. ¡Magnífico! Una vez tengamos esa lista de palabras compuestas por artículos, nombres y verbos sin conjugar, lo que vamos a hacer es memorizarlas con un sistema de repetición espaciada o spaced repetition. Ya hemos expuesto esta técnica de aprendizaje de memorización muchas veces en este canal. No creo que sirva de nada aportar su definición y pruebas científicas, hay muchos vídeos en el canal, pero utilizar este sistema con una aplicación como por ejemplo Anki, de flashcards, que nos permita hacer active recall, es decir, pensar en la respuesta o memorizar esas palabras a lo largo del tiempo de forma inteligente para que nosotros superemos la curva del olvido. Y ese entrenamiento de recordar, memorizar esa lista de palabras prácticas, básicas, lo que nos va a ofrecer es lo más esencial en el aprendizaje de una lengua, que es siempre nos han enseñado, nos han convencido que para aprender bien una lengua, para ser fluido y llegar a este objetivo final, tenemos que ser capaces de elaborar largas descripciones o incluso poder construir estructuras gramaticales complejas sin problemas al pronunciarlas. Pero eso es mentira. Cuando aprendemos lenguas debemos evitar la perfección y aceptar la ambigüedad como una realidad. ¿Cuántas veces te has podido entender con alguien solo con gestos? La comunicación, contrariamente a lo que nos han enseñado, no se reduce a la producción oral. Muchas veces, con gestos, palabras simples o verbos sin conjugar, tú puedes transmitir un mensaje y ser entendido por tu interlocutor, por el receptor de ese mensaje. Y eso es lo mínimo que necesitamos para poner en práctica nuestros conocimientos, salir a la calle y hablar con nativos, o continuar pasando clases con nativos online. La clave está en comprender la lógica de las conversaciones. Perdón, he tenido que ir a cambiarme la camisa. Aquí hace un calor de muerte, me estaba asando, ¿eh? Y con el antimosquitos este que quema y sale humo y las velitas allí detrás. Madre mía, esto parece un baño turco. Con la experiencia lo que me he dado cuenta, y para mí es una de las cosas más mágicas de aprender y hablar con nativos, es que cuando tú hablas con una persona nativa, esa persona al ver que tienes dificultades lo que va a hacer es corregir en voz alta, reemplazar ciertas palabras o completar tu frase, no para humillarte, no para ridiculizarte, simplemente porque quiere formular contigo, con tu ayuda, un mensaje claro que sea efectivo para la comunicación. Entonces lo que pasa en esa conversación es que estás recibiendo un feedback loop constante. Es decir, recibirás correcciones, mejoras o sugerencias de esa persona con la que estás hablando. Entonces, las estructuras gramaticales, la conjugación de verbos y demás va a encajar de forma mágica en tu aprendizaje una vez te metas, que ya tengas un nivel más avanzado, a estudiar de forma formal la gramática o las estructuras gramaticales, los verbos y demás. Pero de forma mágica tú podrás rellenar esos espacios que habías omitido, que te habías saltado en el principio. ¿Por qué? Porque podrás relacionarlo no solo a una persona con la que hablabas, sino también a un contexto. La clave de todo esto es que lo procesarás de forma tan rápida y verás tanto progreso de forma tan inmediata que te vas a volver adicto al aprendizaje de lenguas. Y el siguiente paso es
De hecho, no habrá punto 4, ya que el vídeo se me estaba quedando un poquito largo, pero no os preocupéis, habrá un segundo episodio muy pronto en el canal, así que recuerda, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y no olvides de darle a la campanita. Y finalmente me encantaría agradeceros vuestra atención de haber pasado este tiempo conmigo. Y si os ha gustado el vídeo, evidentemente me encantaría pediros que lo compartáis a esas personas que les puede ser de ayuda, que sobre todo están aprendiendo una lengua y quieren hacer de este proceso un proceso más dinámico, divertido y sobre todo eficaz, que le deis like, que le deis a la campanita para no perderos ningún otro vídeo y si queréis, evidentemente, integrar esta maravillosa comunidad compuesta por maravillosos individuos, que le deis a suscribir. Y si tenéis algún tipo de duda, comentario, problema o queréis compartir técnicas, métodos, secretos que os han ayudado bien en este proceso, no dudéis en escribir en los comentarios, yo los leo absolutamente todos y los intento responder cada uno de ellos. Y finalmente me encantaría justo agradeceros vuestra atención, vuestro tiempo, desearos un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.